Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Analytics en Python, ya la versión número 15. Y estaba revisando lo que decía Steffi, cuánto tiempo llevamos. Llevamos desde septiembre del 2019 haciendo estos eventos prácticamente todos los meses, con algunos meses de vacaciones. Y ya estamos en el número 15. Bueno, ¿y cuál es el cronograma? Primero, unas pequeñas actualizaciones del Meetup. Después 40 minutos de la primera charla, que van a ser 30 minutos y 10 minutos de pregunta y respuesta, un break. Y la siguiente charla, que no son 30 minutos, 40 minutos y después 10 minutos de Q&A. Y después vamos a cerrar. ¿Ya? Bueno, ¿quiénes estamos organizando esto? Que ya llevamos todo el tiempo organizando. Soy yo, que Carlos Maldonado, no me había presentado. César Ormazábal, que hoy día no está. Loreto Sánchez, que va a estar en las sombras. Matías Carrasco, que después nos va a acompañar, y Stephanie Cavaleto, que también nos está acompañando ahora como co-host. Y, ¿Y cuáles son los números que nos acompañan como Analytics and Python? Que, bueno, ya hemos hecho 15 eventos, como les había dicho. En Meetup son 2.095 personas inscritas en este Meetup. Y en este evento, al menos en la mañana, llevábamos 116 asistentes inscritos y ojalá lleguemos a un 50-60% de, de éxito respecto a ese número, ¿ya? Y bueno, como acá hay unas gráficas de cómo la gente se ha ido uniendo al Meetup. Bueno, al principio cuando eran presenciales, eso fue hasta marzo del 2020, que fue el último presencial. Ahí habían altos números y después cuando empezó la versión webinar, aumentó, hubo un periodo de alto aumento que se debió, yo creo, principalmente a que se unía gente de todos lados de Sudamérica. Ya no solo abarcábamos Santiago, como era online el evento, empezamos a recibir gente de Guatemala. De hecho, uno de los presentadores actuales está en Guatemala en este momento. Y bueno, y ahora hemos estado parejo, un poco disminuyendo, pero relativamente estable en la cantidad de gente que se sigue uniendo al grupo. Y ojalá vaya aumentando con cada uno de estos eventos. Bueno, ¿y por qué hacemos esto? Eh, bueno, primero que nada, somos uno de los pocos grupos de Python y analítica eh, que, que se dedica específicamente a estas dos cosas. Lo otro es poder integrar a la comunidad, poder que la gente que quiera compartir conocimiento lo pueda hacer. Y las puertas están abiertas si alguno de ustedes quiere hacer alguna presentación, ya sea de lo que está aprendiendo, de lo que ya sabe, de alguna aplicación que ha hecho, está cordialmente invitado a que se suma y poder compartir la experiencia que tienen de Python y analítica. Tenemos un repositorio que después les vamos a dar, que acá cada uno de los presentadores tiene, les entregamos acceso y pueden dejar el material que deseen ahí en el GitHub de Meetup Analytics-Python. Además tenemos un canal de Twitter, si es que lo quieren revisar, ahí a veces publicamos algunas noticias. Y en YouTube vamos subiendo todos los videos de estos eventos que vamos a realizar, ¿ya? Para que estén atentos y si se perdieron alguno y quieren revisarlo, pueden hacerlo en el canal de YouTube. Y además, bueno, acá un poco comerciales, como LH Lab, que yo soy uno de los fundadores del LH Lab y organizador del evento, tenemos un podcast que los quiero invitar a que puedan revisar. Se llama Ecosistema Digital y lo pueden ver a través de Spotify, ¿no? Ahí si lo quieren ver para escuchar una charla sobre tecnología. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir para hacer preguntas? Una vez terminada una charla, que son 30 minutos, vamos a tener un espacio de 10 minutos para que puedan contestar preguntas los presentadores. Y bueno, y las preguntas que queden fuera de tiempo, si hay muchas preguntas, van a poder contestarlas en el chat. De todas formas, siempre van a poder estar haciendo preguntas en el chat y eventualmente el presentador va a poder responderlas si es que la leyó a medida que va haciendo la presentación, ¿no? Y el primer charlista de hoy es Luis Alfredo Lemus Paz.
que él es científico de datos y nos va a presentar sobre análisis de campañas de marketing con Python. Y la segunda presentación es de Pamela Bustamante. Ella es doctora candidata en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica y nos va a presentar de teoría de juegos en contexto de seguridad. Ahora partamos con Luis. No sé si está por ahí. Hola, hola. ¿Sí me Hola. escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Voy a empezar a compartir entonces. Solo me confirmas, Carlos, si se puede ver mi presentación. A ver. No Todavía. todavía, no. Todavía no. Denme un minuto. Tiene que pasar por la TAM. ¿Cómo es, Tefi? Él está hablando desde Guatemala, Sí. Sí. entonces tiene que pasar por toda la TAM. Sí. Ya. Creo que Ahí. ahí ya se puede ver. Sí, perfecto. Ok. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y pues la verdad muy agradecido con la oportunidad para poder presentar y para poder compartir estos conocimientos. Yo creo que eh, he logrado seguir a esta comunidad durante varios meses, he visto varios capítulos y creo que la mecánica que se utiliza en esta comunidad creo que es bastante interesante y el hecho de crear esa comunidad creo que ayuda mucho a que nos aportemos valor entre todos y también descubramos nuevos campos de conocimiento. Entonces, eh, el tema que les voy a presentar se llama análisis de campañas de marketing con Python. Eh, Hace varios meses me topé con que existe una oportunidad dentro de la analítica para poder aplicarlo a los análisis o aplicarlo a las campañas de marketing. Pero antes de empezar, quisiera presentarme para que me conozcan, como decía Carlos, y por cierto, gracias por la oportunidad de poder presentar, Carlos, y bastante agradecido. Soy de Guatemala, soy ingeniero industrial, sí, no vengo del mundo de la programación, pero hace pocos años, hace aproximadamente unos 5 o 6 años, descubrí el mundo de la ciencia de datos y me interesó muchísimo y a partir de ese momento empecé con el tema de la programación, de la analítica y más que todo me gusta mucho el tema de aplicarlo a los negocios para poder tomar mejores decisiones. Me gusta la idea de poder utilizar esta herramienta poderosa para aplicarlo en los negocios y tomar mejores decisiones. Creo que con la analítica podemos hacer de este mundo un mundo mejor. Dentro de la formación académica, pues tengo un posgrado en BI y Data Science, una certificación en Data Scientist y Data Mining aquí en Guatemala. Precisamente César Ormazábal fue uno de mis catedráticos en una de las certificaciones y pues a partir de ese momento seguí con la formación y pues me interesé mucho con este tema y lo seguí practicando, cursos en línea, literatura, textos para poder seguir practicando y creo que en realidad es un campo bastante amplio y bastante interesante. Soy creador de contenido también, tengo una comunidad o un canal dentro de YouTube, este canal se llama Escuela de Valles y aquí comparto conocimiento relacionado con estadística y con ciencia de datos. Creo que el tema de la curva de aprendizaje de los científicos de datos es bastante extensa y, y creo que esa primera etapa puede llegar a ser muy complicada porque uno necesita pues conocimientos estadísticos, de matemáticos y también si uno viene de campos que no son específicamente de la programación, el inicio de esta disciplina puede ser bastante complicado. Entonces, pues le dedico tiempo para poder crear este contenido relacionado con estadística y ciencia de datos, subirlo al canal y, y pues para aquellas personas que están empezando con toda esta disciplina, pues pueden ir al canal y tengo ahí varios cursos o varias listas de reproducción en donde pues hay una estructura para poder empezar con esta disciplina. También actualmente estoy trabajando en un proyecto que utiliza analítica para poder ofrecer soluciones a desarrolladores e inversionistas inmobiliarios. Esta es una
Este es un proyecto que estoy trabajando desde hace aproximadamente 2 años, en donde pues estoy tratando de poderle ofrecer una solución a los desarrolladores inmobiliarios al momento de que desarrollen un proyecto, porque necesitan información para tomar decisiones. Tienen un terreno en cualquier lugar dentro dentro de cierto sector geográfico y para poder saber qué construir se necesita información y data para tomar decisiones. Entonces estoy trabajando en ese proyecto. Está en etapa ahorita de validación en el mercado y próximamente pues se desarrollará o estoy trabajando también en el Business Model Canvas o el modelo de negocios para poder desarrollarlo. Eso es un poco de mí. Como les comentaba hace varios meses, me topé con que existe una oportunidad de combinar la ciencia de datos, también la disciplina de Machine Learning con el marketing. Y resulta que pues estas dos disciplinas han ido en constante crecimiento y al momento de combinarlas, pues esto es una bomba. En realidad, y no solo con la pandemia pues pudimos ver también cómo han cambiado algunas modalidades o formas de interactuar, de socializar y todo. Pero ya desde antes de la pandemia pues ya se veía una tendencia en temas de marketing digital y con la pandemia se acrecentó aún más. Y uno de los factores importantes dentro del marketing digital es que se tienen datos. Y al momento de que se tienen datos, como muchos sabemos acá, tenemos una gran oportunidad para poder explotarlos y convertirlos en información y esa información para poder tomar buenas decisiones. Creo que esta información, pues ya muchos la conocen, pero creo que no está de más para, para mencionarlo y tenerlo como un preámbulo. La charla se va a dividir en dos grandes partes. Voy a hablarles un poco sobre teoría, teoría aplicable, para después conectar esa teoría con la aplicabilidad y lo vamos a ver en Python, cómo vamos a utilizar esta teoría para poder analizar una campaña de marketing. Sabemos que en los últimos meses específicamente, pero también en los últimos años, ha habido un crecimiento en la digitalización de los datos. Hay más disponibilidad de datos. También existe una tendencia en cuanto a que los costos de almacenamiento y procesamiento de datos han ido bajando y eso pues nos permite o nos abre la puerta para una oportunidad para poder aprovecharlos al máximo. Las empresas ahora pueden analizar grandes volúmenes de datos a través de técnicas de data science para crear modelos complejos, ya sea de modelos estadísticos o modelos de machine learning, realizar análisis avanzados y también obtener información valiosa del consumidor con mayor precisión. Si nosotros combinamos estas dos tendencias, lo que es la ciencia de datos y también el marketing digital, podemos tener resultados verdaderamente impresionantes, como por ejemplo, cuando nosotros lanzamos alguna campaña en redes sociales, y no solamente en redes sociales, si nosotros logramos encontrar alguna forma de recopilar datos a través de una campaña de marketing tradicional, también se puede aplicar. No quiere decir que eso no sea el caso, pero podemos entender el impacto de las estrategias de marketing. También podemos entender el comportamiento de los clientes, podemos comprender la interacción que tienen los clientes con los productos. También podemos predecir el comportamiento de los clientes y me detengo acá porque dentro de este resultado de combinar estas dos disciplinas, lo vamos a ver en vivo aquí al final de la charla y con eso vamos a cerrar cómo podemos desarrollar un modelo estadístico o un modelo de predictividad para poder estimar la probabilidad de que un cliente pueda aceptar nuestra oferta de una campaña de marketing. Entonces, creo que eh, por eso mismo también me llama mucho la atención cómo podemos combinar estas dos disciplinas, porque considero que se puede aprovechar muy bien y se pueden obtener muy buenos resultados. También al combinar estas dos disciplinas podemos mejorar el costo por adquisición y también las tasas de conversión. Cuando nosotros lanzamos una campaña de marketing, pues espera que tengamos una tasa de conversión, es decir, del 100% de la gente que recibe nuestra campaña, esperamos que un porcentaje lo más alto posible acepte nuestra oferta y también adquiramos ese cliente. Entonces, también este tipo
de términos o conceptos dentro del marketing lo vamos a unir y lo vamos a conectar con la práctica más adelante dentro de un ejemplo específico en Python. Algunos indicadores de desempeño en el marketing para los que no estamos específicamente en este mundo. Hay varios indicadores que los debemos de conocer como de preámbulo para que al momento de que nosotros hagamos un análisis los podamos aplicar. Por ejemplo, ingresos por venta en realidad son términos bastante simples, son básicos pero muy útiles y que si nosotros no estamos dentro de este mundo va a ser muy complicado que los conozcamos. Entonces, por ejemplo, tenemos este que es ingresos por venta, porque sabemos que el objetivo de cualquier campaña de marketing es generar ingresos. Y en algunas ocasiones va a ser importante que nosotros identifiquemos los volúmenes de venta que provienen de los diferentes canales publicitarios, por email, por marketing, por televisión, Facebook, Instagram. Si se dan cuenta, aquí hay una combinación entre marketing tradicional y también marketing digital. Entonces, esto pues es algo que se valora mucho dentro del marketing. Otro término que es muy utilizado también es el costo por adquisición. Y este término se refiere a, prácticamente muestra el costo de adquirir un cliente a través de las campañas de marketing. Obviamente esto no es gratuito, hay que invertir para poder lanzar estas campañas de marketing y se hace una comparación entre lo que se invierte y el retorno que nosotros tenemos al momento de que lancemos una campaña de marketing. De forma intuitiva sabemos que un CPA alto significa que es muy costoso adquirir un nuevo cliente, mientras que un CPA bajo significa lo contrario. Es importante comparar este indicador con los niveles de venta para poder determinar la rentabilidad de las campañas. Entonces, digamos, con esta última frase, es importante que, o lo que quiere decir esta frase, es que estos indicadores nosotros los analicemos de una forma integral, porque al momento de que lo analizamos de forma independiente, podemos llegar a tomar o a cometer ciertos errores al momento de analizar y tomar decisiones. Estos indicadores deben de analizarse de una forma integral. Otro indicador que es muy utilizado es click-through rate, este es el CTR, y este indicador muestra el porcentaje de personas que vieron el anuncio o hicieron clic sobre él. Cuando nosotros lanzamos una campaña de marketing, los objetivos pueden llegar a ser diferentes. Puede ser que la campaña sea para que promovamos la venta de algún producto o algún servicio que nosotros querramos ofrecer, o que simplemente querramos aumentar el tráfico de entre una página de internet que nosotros tengamos o algún canal o simplemente aumentar el tráfico digital. Entonces, la fórmula para poder calcular este indicador, que es el CTR, es el número de clics, por ejemplo, versus el número de visitas. Este es un indicador importante porque mide la efectividad de las campañas de marketing para atraer tráfico a la página web. Y por último, tenemos la tasa de conversión. Este sí lo vamos a utilizar específicamente en la parte práctica. Y este es uno de los más utilizados. Este es el porcentaje de clientes potenciales que se convierten en clientes activos. La fórmula de este indicador es el número de clientes que aceptaron la oferta y que pagaron por nuestro producto, nuestro servicio, dividido por el número de clientes potenciales. Es decir, nosotros lanzamos una campaña, le llegó a 1000 personas y de esas 1000, 100 adquirieron nuestro producto o nuestro servicio, aceptaron la oferta. Al momento de hacer ese cálculo, pues sacamos nuestra tasa de conversión y de esa forma nosotros vamos midiendo cuál es la eficiencia de nuestras campañas de marketing. Es importante también que se defina el objetivo. Como les mencionaba anteriormente, los objetivos para poder lanzar estas campañas de marketing pueden ser distintos. Puede ser para atraer más tráfico, para que adquieran nuestro producto, para que tengamos más engagement. Puede ser diferentes objetivos. Va a depender mucho del giro de negocio y los objetivos estratégicos que tenga la empresa. Para poder aplicar la ciencia de datos al marketing existe una gran diversidad de aplicaciones. En este caso y en esta charla nos vamos a enfocar en los análisis de las campañas de marketing, como lo vemos aquí en la parte central. También se pueden utilizar para muchas otras cosas. Aquí coloco dos ejemplos específicos, pero existe una gran diversidad, como por ejemplo la segmentación de clientes. Sabemos que, por ejemplo, industrias como la banca o las empresas de telecomunicaciones tienen millones
y millones de clientes. Y se puede utilizar modelos de aprendizaje no supervisado para agrupar aquellos clientes que tienen características muy similares. Y al momento de que nosotros las logremos ubicar y las logremos segmentar de alguna forma, les podemos ofrecer productos y servicios en donde tengamos una alta probabilidad de que acepten nuestra oferta. Y obviamente ahí tenemos cierta cantidad de ahorros y tenemos más eficiencia y nuestras campañas son más efectivas. Por ejemplo, modelos de recomendación también. Recuerdo que en uno de los capítulos también dentro de esta comunidad se habló de modelos de recomendación y también es otra aplicación. Sabemos que la ciencia de datos es una disciplina transversal en donde se puede aplicar a cualquier industria. Una vez tengamos nosotros datos, podemos aprovecharlos para poder hacer análisis profundos. Y como les comentaba, pues esta charla nos vamos a enfocar en el análisis de una campaña de marketing. ¿Cómo lo vamos a hacer? Antes de entrar a Python, voy a explicarles exactamente qué vamos a hacer. Primero, vamos a importar un dataset. El dataset pues ya está importado. Yo les voy a mostrar cómo está el código fuente. Y este dataset o este conjunto de datos fue extraído de la plataforma de Kaggle. Y este dataset es una recopilación de datos de clientes que estuvieron expuestos a una campaña de marketing. Cuando nosotros importemos este dataset, vamos a realizarle un análisis descriptivo. Este análisis descriptivo son cálculos estadísticos básicos para poder responder a preguntas de negocio. Y solo con este análisis descriptivo nosotros vamos a detectar inicialmente algunos patrones sobre los clientes, sobre cómo se comportan. Eso nos puede ayudar para que en las próximas campañas que nosotros lancemos, utilicemos esos patrones para poder enfocarnos en ellos. Posteriormente vamos a hacer un análisis exploratorio. Este es análisis un poquito más avanzado, en donde vamos a realizar un análisis estadístico para encontrar las características más importantes de los clientes. Y cuando me refiero a características más importantes, son aquellas características que tienen mayor fuerza de predictividad, porque los clientes van a tener muchas características, como por ejemplo edad, ingresos, ubicación, cantidad de hijos, qué sé yo, último día o días después de la última compra, cuántas compras hizo en internet, cuántas compras hizo en la tienda física. Hay una gran cantidad de variables. El análisis exploratorio nos va a ayudar a decir o a detectar, enfoquémonos solo en una, dos y tres variables para poder hacer un modelo predictivo. Y por último, nos vamos al análisis más avanzado, que es el análisis predictivo, en donde vamos a diseñar un modelo predictivo para encontrar los tipos de clientes que tienen más probabilidades de que compren nuestros productos. Y por último, vamos a hacer una interpretación de resultados en donde vamos a definir exactamente cuáles son los tipos de clientes que debemos enfocarnos para las próximas campañas. Entonces, brevemente les comento que el dataset aquí lo pueden ubicar en la plataforma de Kaggle. Si ustedes colocan Data Marketing y le dan Enter, el primer dataset que ustedes ubican o que les aparece dentro de la búsqueda es el dataset que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una breve descripción de cuál es el dataset. Y si ustedes quieren jugar con él o quieren hacer el análisis, pues ustedes aquí lo pueden ubicar. Y de igual forma, el código fuente va a estar en mi repositorio. Entiendo también que va a estar dentro de la comunidad. Entonces, creo que no hay problema con eso. Vamos a empezar entonces con el análisis y les voy a explicar al inicio de qué se trata el dataset. Aquí tengo un pequeño índice de cuáles van a ser las partes que vamos a ver. Por ejemplo, las primeras 1, 2, 3, 4 títulos es puro análisis descriptivo y por último nos vamos a ir con el modelo predictivo. Para poderles explicar de qué se trata el dataset, pues aquí lo tenemos, como lo pueden ver. Aquí tenemos la parte superior del dataset en donde vemos el año de nacimiento de los clientes a los que les llegó la campaña de marketing, el tipo de educación que tienen, el estado civil, los ingresos, si tienen niños dentro o hijos dentro de la casa, o adolescentes, por ejemplo, días después de la última compra,
cantidad de vino que ellos consumen, cantidad de frutas, cantidad de productos, etcétera, etcétera. También son varias características que tienen todos los clientes. Y uno de las variables más importantes son las que vemos acá. Resulta que estos 2.200 clientes, porque son 2.200, y aquí lo podemos ver, son 2.240 clientes, recibieron 6 campañas de marketing. Y dentro de estas 2.240 personas, unos aceptaron la oferta en la primera campaña, otros aceptaron la oferta en la segunda, otros en la tercera, otros en la cuarta, en la quinta, en la sexta, otros no aceptaron la oferta en ninguna campaña y otros aceptaron la oferta en distintas campañas. Entonces, el objetivo de analizar este dataset es encontrar cuál es ese patrón y cuáles son esas características a las que debemos enfocarnos para que las próximas campañas nos ubiquemos ahí, y obviamente eso va a tener ciertos beneficios económicos para las campañas de marketing. Una de las preguntas, o por lo menos el análisis, en realidad se puede hacer desde diferentes puntos de vista. Cuando ustedes, si están bastante interesados en hacer este tipo de análisis, pues ustedes van a llegar a hacer otros análisis de diferentes perspectivas. La que hice yo en esta ocasión fue crear 2 datasets. Del dataset general, creé 2 datasets en donde coloqué a las personas que aceptaron la oferta en la primera campaña y los que aceptaron la oferta en la última campaña. Y me planteé varias preguntas de negocio, como por ejemplo, ¿quiénes son más jóvenes? ¿Los que aceptaron la oferta en la primera campaña o los que la aceptaron en la última? Resulta que acá pues no existe una diferencia significativa, pero los que compraron en la última campaña son más jóvenes. Y aquí podemos ver, el promedio fue en 1968 y otro en 1969. No hay una diferencia significativa. Otra pregunta de negocio que me hice fue qué cantidad de niños tienen en casa los 2 grupos de clientes. Y resulta que los clientes que respondieron en la primera campaña tienen menos niños en casa que el otro grupo de clientes. Por ejemplo, también tenemos acá quiénes consumen más vino. Resulta que los clientes que respondieron en la primera campaña consumen más vino que el otro grupo de clientes. Por ejemplo, si nos detenemos en esta pregunta de negocio, ¿qué decisión nosotros podríamos tomar para la próxima campaña? Obviamente nosotros, como compañía de marketing o como una empresa que quiere lanzar una campaña de marketing, preferimos que la oferta la acepten en la primera campaña. Sabemos que solo con estas preguntas de negocio y análisis descriptivos muy básicos, sabemos que debemos de enfocarnos en las personas que consumen bastante vino. Y aquí también hay otra, ¿qué grupo de clientes han tenido más reclamos? Los clientes que respondieron a la primera campaña no tienen ningún reclamo. Es obvio, si no tienen ningún reclamo, están satisfechos con el servicio que ofrece la empresa, y en la primera campaña pues aceptaron la oferta. Hasta acá, pues estamos haciendo un análisis descriptivo, simplemente haciendo análisis estadísticos básicos para poder responder a ciertas preguntas de negocio. Otro análisis que se hizo fue, por ejemplo, qué relación tiene la educación de las personas, es decir, si tiene una educación básica, si es graduado, si tiene una maestría o un posgrado, si tiene un doctorado. ¿Qué relación tiene esa educación con el tipo de conversión al momento de lanzar nuestra campaña de marketing? Y aquí pues hice un pequeño gráfico en donde podemos ver que al momento de lanzar la primera campaña de marketing, la tasa de conversión de las personas que están graduadas es la mayor. Y aquellas personas que tienen una educación básica no tienen ningún tipo de conversión. De nuevo, otra vez con un análisis estadístico básico, podemos saber que nos deberíamos de enfocar en las personas que están graduadas. Por otra parte, y aquí vamos a ver cómo estamos de tiempo. Creo que ya estamos en los últimos minutos y ya vamos a cerrar con algo bastante interesante, que creo que es la parte, la que más me llama la atención y es la que creo que es el centro de este tipo de análisis, que es el modelo de predictividad. Resulta que también pues, me hice una pregunta de negocio en donde me pregunté si existen clientes que compraron en más de una campaña y resulta que sí. Hay unos que, por ejemplo, aceptaron la oferta en la primera y en la tercera, o en la segunda, en la quinta y en la sexta. Entonces, el objetivo del modelo de recomendación
perdón, el modelo de predictividad es saber qué probabilidad o cuáles son las características a las que debemos de enfocarnos con los clientes para poder lanzar campañas de marketing y que tengamos una mayor eficiencia. Para eso utilizamos un modelo de árboles de decisión, que es el que vamos a ver por acá. Pero antes de entrar al modelo de árboles de decisión, utilicé una librería que se llama Stats Models, es la que vemos por acá, para poder determinar cuáles son las variables más importantes o las que tienen una mayor fuerza de predictividad, ¿sí? Porque recordemos que acá, les voy a mostrar esto que está acá. Este es el dataset original, pero yo le agregué una columna que se llama Engage. Y los resultados, ya sea es 0 o es 1. 0 quiere decir que aceptó la oferta en cualquier campaña. 1 es si la aceptó en cualquier campaña, o 0 si no la aceptó en ninguna campaña. Yo lo que quiero saber es si el cliente compró o no compró y cuáles son las características de los que sí compraron. Y para eso seleccioné las variables que eran cuantitativas, como por ejemplo niños dentro de la casa, adolescentes dentro de la casa, días después de la última compra, cantidad de vino que consumen, cantidad de frutas, etcétera, etcétera. También reclamos, y aquí están todas las variables. Hay un estadístico que se llama P, el estadístico P, que nos dice que si el valor de P de estas variables está por debajo del 0.05, quiere decir que esa variable sí tiene mucha fuerza de predictividad y tiene una relación directa con la variable de salida. ¿Cuál es la variable de salida? Es si el cliente tiene altas probabilidades de que compre o de que acepte o no acepte la oferta a raíz de nuestra campaña de marketing. Y como podemos ver, este estadístico nos lanzó que la variable teen home, es decir, adolescentes dentro de la casa, días después de la última compra, aquí podemos ver el valor 0, ¿sí? Este es un buen valor. Cuando es valor menor de 0.05 es un buen valor. Cantidad de vino que consumen y también número de compras que hizo en la tienda física, ¿sí? Para poder hacer el modelo de árboles de decisión se utilizaron esas 4 variables, porque ya sabemos de por sí, ya tenemos cierta ventaja. ¿Por qué? Porque sabemos que esas variables tienen buena fuerza de predictividad y nos puede ayudar para poder detectar esos patrones. Y lo interesante del modelo de árboles de decisión es que es de fácil interpretabilidad, es decir, lo podemos interpretar de una manera fácil. Y cuando nosotros desarrollamos este modelo, pues utiliza diferentes indicadores o fórmulas matemáticas. El que estamos utilizando ahora se llama el índice de Gini. Ustedes lo pueden investigar un poquito más a profundidad, pero este índice de Gini nos dice prácticamente cuál de las variables tiene una mayor fuerza de predictividad también y hace un split, ¿sí? En donde este árbol de decisión nos dice que si esta condición es verdadera, nos podemos ir por este camino, y si es falsa, nos podemos ir por este camino, hasta llegar al punto en donde si la clase es 0, quiere decir que el cliente no compró, y si la clase es 1, quiere decir que el cliente sí compró. Por ejemplo, vamos a agarrar una rama para ir entendiendo de mejor forma. Aquí vemos, vamos a ir a la parte de arriba, en donde dice que si la cantidad de vino consumido fue menor a 666, nos vamos para esta rama. Si la cantidad de vino fue menor a 388, nos vamos a esta rama, pero como tenemos acá en esta parte, queremos llegar a este punto, nos vamos a ir entonces a que el cliente consumió más de 388. Si el cliente hizo compras por menos de 8.5 en la tienda y también tiene menos de 15 días desde la última compra, el cliente va a comprar o aceptar la oferta. Pero para poder simplificar este análisis, lo hice en esta presentación e hice un pequeño resumen en donde les detallo específicamente cuáles son las características
de los clientes que aceptaron aceptaron la oferta en las campañas de marketing. Como pudieron ver en los árboles de decisión, perdón. Disculpa, si podría, en unos minutos para iniciar la ronda de preguntas, si podría empezar a cerrar las ideas, por favor. Ok, gracias. Entonces, y ya para ir cerrando, el resultado de estos árboles de decisión nos dicen que, por ejemplo, para las próximas campañas hay que enfocarnos en los clientes que consumen entre 388 y 666 unidades de vino. Ha realizado hasta 8 compras en la tienda, tiene menos de 15 días desde la última compra. No tienen adolescentes viviendo en el hogar, tienen menos de 41 días desde la última compra, o nos podemos enfocar a aquellos que consumen más de 926 unidades de vino, o también estas características. Si se dan cuenta, esta información es súper valiosa para que en las próximas campañas no las lancemos a cualquier tipo de persona, si nos enfoquemos en esto. Y por último, los beneficios: optimización de los costos de lanzamiento de campañas de marketing, mayores ganancias, mejor CPA, efectividad en campañas y también mejoras en la segmentación y focalización de clientes. Y esta es una bibliografía. Estos son 2 libros que son bastante fáciles de digerir, nos llevan de la mano y son bastante prácticos para poder aplicarlos. Data Science for Marketing Analytics y también Data Science for Marketing. Aquí está mi GitHub también por si pueden o quieren consultar el código fuente. Así que muchas gracias y si tienen pues preguntas, aquí estamos para responderlas. Muchas gracias, Luis, por la muy buena presentación, mucha teoría y a la vez mucha práctica y muy Exacto. claro. Hay hartas preguntas, de hecho. Sobre todo al principio, cuando estaba hablando del tema de las definiciones de los indicadores para medir campañas, Edwin Kirre, perdona si lo pronuncio mal, decía, ¿cómo podría aumentar la cantidad de transacciones y el monto promedio en mi campaña? ¿De qué manera podría medirlo? ¿Medir la transacción, las ventas se refiere? La cantidad de transacciones y el monto promedio en su campaña. Ok, sí, buena pregunta. Sí, en la parte inicial, pues vimos varios indicadores. Existe una metodología que se llama A/B testing, en donde de alguna forma nosotros lanzamos diferentes tipos de campañas con una inversión baja. Al momento de que nosotros invirtamos poco recurso financiero al lanzar diferentes campañas, nosotros al mismo tiempo podemos llegar a ver cuál tiene mejores resultados. Esa es una metodología, por ejemplo, pero en la parte práctica, como pudiste ver, existen dos grandes tipos de análisis. Uno es el descriptivo, porque definitivamente necesitamos data. Entonces necesitamos probar, hacer testeo para poder recopilar esos datos e ir pivoteando. Al momento de que nosotros detectemos esos patrones, las próximas campañas nosotros las vamos a focalizar a ese tipo de clientes. Y es por eso que en las últimas diapositivas, por ejemplo, en estas que yo les mostré acá, si se dan cuenta, son 4 tipos de personas, en donde si nosotros nos enfocamos en ellas y no lanzamos una campaña de marketing, que es lo que normalmente ocurre cuando hacemos una campaña de marketing tradicional, por ejemplo, ponerlo en la prensa, ponerlo en una valla publicitaria en una carretera, nosotros no sabemos ni cuál es la interacción que tiene esa campaña, no recopila ningún tipo de datos, a menos de que tengamos algún sistema para recopilación, pero es bien complicado, y por eso es que el marketing digital tiene esa ventaja. Pero al momento de que nosotros detectemos esos patrones y esas características dentro de los clientes, nosotros ahí es cuando nosotros vamos a generar mayor interacción, mayor engagement y vamos a tener una mayor probabilidad de que estos clientes adquieran nuestros productos o nuestros servicios. No sé si por ahí respondo bien a la duda o a la pregunta. Creo que sí. Edwin todavía está acá. Sí, yo creo que sí. Voy a tratar de cortar las preguntas en honor al tiempo, pero de todas formas, si quieren hacer otras preguntas más, las pueden hacer en el chat y ahí las va a poder ir respondiendo Luis. Acá había otra que hizo Río Meur. Dice que para aumentar el CTR, que también se hizo al principio de tu charla,
hay quienes abusan del clickbait, ¿no? ¿Abusan del qué, perdón? Clickbait. Clickbait. Sí, Acá. sí, digamos, acá yo creo que va a depender mucho cuando nosotros lancemos alguna campaña de marketing del objetivo que nosotros tengamos, como lo decía al principio. Puede ser que el objetivo no sea específicamente, por ejemplo, vender algún producto o vender algún servicio, sino simplemente generar mayor tráfico dentro de mi página web o generar tráfico dentro de algún medio digital que nosotros tengamos para que lleguen a consultarlo. Entonces, creo que caemos al punto también en donde cuáles son las características que nosotros vamos a detectar, a ubicar y vamos a determinar para poder saber exactamente cuál es el, el objetivo que nosotros queremos lograr con nuestra campaña de marketing. Y sí, creo que puede haber un abuso en ese sentido, pero creo que este tipo de analítica nos permite pues tomar ese tipo de decisiones y conocer exactamente si vamos a tener una alta probabilidad de que el cliente tenga un engagement con nuestro producto o servicio. Perfecto. Y una última pregunta que tiene relación con el ejemplo en CSV. Decía Río Meor, disculpa por pronunciarlo mal. ¿Será que los datos del punto CSV de ejemplo, como ingreso anual, los maneja una empresa que realiza marketing digital hacia ellos? Sí, me voy a ir al dataset y aquí les muestro. Dice el contexto, este dataset fue dado a estudiantes para su proyecto final en una maestría de Business Analytics. Esto puede ser utilizado para análisis exploratorio, para análisis estadístico y visualización. Para más guía específica, cómo utilizar, se puede ver acá. Bueno, en realidad este dataset no dice específicamente de dónde se obtuvo, pero sí fue específicamente para poder hacer, como decía acá, un análisis estadístico, un análisis exploratorio, y pues de alguna forma ellos obtuvieron este tipo de datos. No se desconoce cómo lo obtuvieron, pero este es digamos, el contexto del cual se obtuvo este dataset. Perfecto. Bueno, chicos, si tienen más preguntas, por ejemplo, aquí Río también hizo otra pregunta. ¿Puedes irte, por favor, como al chat para continuar con la charla, Luis? Y de verdad, muchas gracias. Fue súper buena tu charla y súper explicativa. Te lo agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenísima la presentación. Ahora viene un break que Matías. Si Sí. nos puede- Sí, está. Sí, ¿se ve mi pantalla? Perfecto. Ya, genial. Bueno, este es un break, así que pueden aprovechar de ir a tomar agua, ir al baño si es que lo desean. Si es que no, quedémonos un poco hablando, haciendo alguna digresión, unos 5 minutitos, 10 minutitos, para luego ya venir con la siguiente charla. Bueno, y la verdad es que para los que ya nos conocen ya, o ya al menos tuvieron la oportunidad de acompañarnos físicamente cuando estábamos en las dependencias de Microsoft, generar el break, nosotros lo tomamos como en ese tiempo como un espacio para compartir y comer pizza y también discutir acerca de las charlas que nos presentaban. Y la verdad es que en particular este break, yo quería hablar un poco de alguna digresión que tuve sobre alguna anécdota que tuve hace un par de días, y es que la verdad es que tuve la necesidad de volver a revisar un código Python que hice hace mucho tiempo, desde más o menos al principio de que yo empecé a aprender este código, este lenguaje de programación. Y la verdad es que cuando yo lo vi, literalmente lo vi y dije, oye, esto es un desastre, no entiendo nada de lo que hice en esta época. Y, y la verdad es que no sabía qué es lo que necesitaba buscar, no sabía cómo poder yo volver a entender lo que hice en esa época. Entonces yo en realidad me sentí como
como un poco como este meme, que voy a revisar obviamente este código antiguo y no me acuerdo en realidad qué rayos hice. Y por eso también me surgió la idea de poder también comunicarles la importancia de poder documentar bien un código de Python cuando yo lo estoy realizando. La verdad es que el creador de Python, Guido van Rossum, nos dice que en realidad en general el código es más leído que escrito. Entonces, como es más leído que escrito, uno siempre tiene que preguntarse, ok, si es más leído que escrito, entonces este código va dirigido a ciertas audiencias, o sea, va a haber gente que lo va a leer con alguna u otro propósito. Y en este sentido, la gente que propone, los desarrolladores en particular, propone que en realidad nosotros tenemos en general dos audiencias, que es primero los usuarios, quienes van a ser los que van a usar nuestro código por alguna función, algún objetivo en particular, y van a ser otros audiencia que va a estar determinada por otros desarrolladores que van a intentar revisar nuestro código o complementarlo o también mantenerlo. Entonces, en ese sentido, la importancia de documentar nuestro código radica en que en realidad esta documentación nos va a ayudar primero a identificar y corregir errores, nos va a ayudar también a que este código sea mucho más legible, mucho más entendible. Vamos también a poder mantener cuál va a ser el objetivo de lo que nosotros pudimos o quisimos al menos desarrollar en el momento de empezar a codear. Y también, y era en mi caso, poder también facilitar la reutilización del código en algún evento posterior. Entonces, en realidad también Daniel Procida, que era, al menos en su época, fue vicepresidente de Django, nos decía que en realidad no importa tanto qué tan bueno sea tu software, porque si esa documentación que viene acompañada no es tan buena, entonces en realidad la gente no lo va a entender y tampoco lo va a usar. Entonces la primera diferencia que yo quiero hacer es que por un lado nosotros podemos documentar código y por otro lado nosotros podemos comentar código. Nosotros vamos a entender cómo comentar código es como tratar de escribir un poco el código que yo estoy haciendo para que otros desarrolladores, para que otros mantenedores también puedan entender lo que yo estoy tratando de hacer. Y eso obviamente me va a ayudar a que ellos puedan entender mucho mejor lo que yo estoy tratando de hacer y cómo lo estoy tratando de hacer. Y por otro lado, la documentación tiene que, o tiene como objetivo poder describir un poco qué yo lo que traté de hacer y qué es lo que va a salir detrás de todo esto de mi código. Y cuáles van a ser las funcionalidades más importantes. Entonces, por un lado, para comentar el código, ¿para qué nos van a servir entonces estos tipos de comentarios que yo voy a poder hacer? Primero voy a poder hacer una planificación de mi código. Voy a poder decir, ok, esta parte está pensada, por ejemplo, para armar, no sé, al menos una base de datos, y esta otra parte es para poder usar la información de esa base de datos y así poder sacar algún insight. También este tipo de comentarios me permite describir qué es lo que yo estoy tratando de hacer con alguna, por ejemplo, alguna función, poder definir qué es lo que yo estaba pensando al momento de escribir esa función y qué es lo que yo quería que saliese de esa función o que me retornara. Me va a poder permitir o crear algunas categorías dentro de mi código. Por ejemplo, yo voy a poder definir, ok, en estas funciones de acá me falta crear ciertas variables, me falta a lo mejor implementar ciertos algoritmos, o por ejemplo, y muchas veces al menos a mí me pasó, vamos a poder crear una función y vamos a poder decir, sabes que esta función en realidad no está haciendo lo que yo quiero que haga, entonces le voy a poner un comentario que al menos esta parte que está acá es necesario poder arreglarlo. Y algunos otros consejos también ligados a lo que es comentar el código. Primero, y aunque suene súper obvio, también algunas veces suele pasar que el comentario que nosotros tengamos que hacer esté en cercanía sobre el código que nosotros necesitamos describir. No nos sirve de nada hacer un comentario al principio del código sobre una función que está a la mitad o al final. También hay que tratar de que este código sea súper simple en sentido de formato, es decir, yo no voy a tratar de meter alguna tabla dentro de los comentarios, algún carácter raro ASCII que impida tampoco la fácil lectura del que va a venir a leer mi código. En general también se aconseja ser lo más conciso y claro posible,
y además poder asumir que el lector al cual yo estoy haciendo, o que en realidad es mi audiencia, tiene algún comentario. O sea, yo no me voy a poder poner a describir todas las librerías que usé y por qué las usé, si en realidad lo que basta es poder resumir qué es lo que yo estoy haciendo y un poco lo que quise codear. Y finalmente, y también es súper importante, es cuando yo vaya a crear este código, a desarrollarlo, siempre tratar de darle una estructura o un diseño que al menos permita fácilmente poder introducir estos comentarios sin que me quede desordenado. O sea, me refiero a que la idea es no voy a crear de una variable al principio de mi código para después volver a utilizar en una función que mucho después y no me vaya a acordar yo dónde la instancié. Y por otro lado también está la documentación de código que, como que ya habíamos dicho, tiene como objetivo poder ya hablar un poco más de la funcionalidad de lo que yo quise tratar de hacer, al menos con alguna función, alguna clase. Entonces, dentro de esto, al menos una de las opciones que nos da Python son los docstring, que son algunos tipos de string específicos que están construidos con el lenguaje de programación que me permite a mí, al inicio de, por ejemplo, puede ser una clase, alguna función, algún método de clase u otros tipos de instancias, poder yo definir qué es lo que yo quiero hacer con esta clase, para qué está siendo usada, o alguna función, para qué es lo que retorna, qué es lo que hace, y directamente, por ejemplo, con el comando help, yo correrlo en Python y que me retorne esta documentación o esta ayuda que yo mismo estoy creando para el código. Entonces, si igual les tienen alguna duda o están interesados con esto para tratar de ser un poquito más ordenado con su código, hay un artículo en Real Python que tiene un poco más o menos de lo que yo hablé, más otras cosas que son un poco más específicas, que también les aconsejo que les den una vuelta. Y si ya quieren ver directamente algunos videos, yo encontré al menos dos. Primero era de Daniel Procida, que era vicepresidente de Django en esa época, de la PyCon 2016, que habla también de documentación. Y otro video de Eric Holscher, también de la PyCon 2016, que hablaba también de documentación y también hablaba de la herramienta de Sphinx. Así que también esos recursos se los recomiendo. También esta presentación también la vamos a subir al GitHub del Meetup, para que también, si es que tienen alguna duda o quieren revisarlo, si están interesados, lo pueden revisar y lo pueden echar una mirada. Así que eso. Bienvenidos nomás a revisar lo que nosotros buscamos, y ahora los dejo con la siguiente charla, que es de Pamela Bustamante, titulada Teoría de juegos en contexto de seguridad. Así que no sé si la Pam estará por ahí. Estoy acá. Ya, genial. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ya, bacán. Voy a compartir. Ya. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya bacán. Bueno, entonces sí, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá en este meetup. Mi nombre es Pamela Bustamante y claro, como decía el presentador, mi tema se llama Teoría de juego en contextos de seguridad. Entonces este tema nace en un contexto de mi tesis de doctorado. Yo actualmente soy doctora candidata en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y bueno, previamente yo hice un magíster en Ingeniería Industrial y estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Biobío. Bueno, entonces ahí les dejé un par de cositas por si es que me quieren contactar al correo. Mi correo es pbustamante@uc.cl. También ahí está mi página personal y también está mi GitHub, en donde ahí igual voy a dejar un par de códigos. Bueno, entonces sí, esta presentación está basada en Python, pero yo debo reconocer que, claro, hay otros lenguajes que igual me llaman la atención, entre ellos, obviamente Python sí,
pero también está Julia, que es un lenguaje parecido a Python y es súper rápido. Y también está C++. Yo siento que Julia es medio desconocido, así que aprovecho de hacer como una publicidad un poco traicionera. Pero bueno, si quieren aprender de Julia, igual es súper buena. Ahí está un manual que bueno, le tengo mucho cariño porque yo lo traduje. Es uno de los primeros manuales en español de Julia, así que bueno, si quieren ahí pueden verlo. Bueno, entonces el código de la presentación de hoy día está basado en Python con una librería que se llama Simplex, y es este link que está ahí, que yo espero poder entregarles de alguna manera al finalizar la presentación. Bueno, entonces, primeramente, yo creo que deberíamos partir definiendo las bases de lo que es teoría de juegos. Y en realidad las bases de lo que es mi investigación de doctorado. Entonces, una herramienta principal de mi doctorado es algo que se llama investigación de operaciones. Entonces, ¿qué es investigación de operaciones? La investigación de operaciones nos permite tomar decisiones eficientes a partir de la maximización de los recursos, asumiendo que los recursos generalmente son escasos. Entonces nosotros con investigación operativa vamos a poder utilizar de la mejor manera posible todos los recursos que poseamos. Entonces, claro, esta definición suena quizá un poco abstracta, quizá un poco fancy, pero vamos a ver qué significa realmente. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Vamos a verlo con un ejemplo clásico de la literatura, que es el problema de la mochila. Bueno, entonces el problema de la mochila nace de la siguiente situación. Por ejemplo, imaginemos que nosotros vamos de viaje a una expedición, al bosque. Bueno, entonces, claro, nosotros podemos llevar una mochila y todo, pero las cosas que nosotros ponemos adentro tienen que ser súper importantes, tienen que ser útiles, y además, claro, tenemos que considerar que nosotros no podemos llevar infinitas cosas en la mochila. Claro, o sea, obviamente nosotros no tenemos como la mochila de Doraemon ni nada, entonces tenemos que definir específicamente qué ponemos en la mochila. Entonces, cada uno de estos artículos que podríamos poner en la mochila tiene una utilidad para nosotros. Por ejemplo, ya si yo voy al bosque, quizá la comida es súper importante, entonces le vamos a asignar una utilidad de 10, por ejemplo, y por ejemplo ya otras cosas pueden ser menos importantes, quizá llevar maquillaje es súper poco importante porque, bueno, no es necesario. Entonces, claro, ahí nosotros vamos a ir definiendo como utilidad por cada elemento. Y además, cada elemento tiene un peso. Entonces, nuestra mochila tiene una capacidad máxima. Nosotros no podemos echar artículos de tal manera de que la mochila se rompa o reviente o cualquier cosa. Entonces, cada artículo tiene un peso y tiene una utilidad. Nuestra mochila igual tiene una capacidad, y vamos a decir que una capacidad C. Entonces, dada esta situación, nosotros vamos a definir un modelo de investigación de operaciones o un modelo de optimización. Entonces, este es un modelo matemático que tiene en realidad tres grandes partes. Entonces, la primera parte son las variables de decisión, que es lo que nosotros pretendemos determinar. En este caso, nosotros pretendemos determinar qué artículos llevar en la mochila. Por otra parte, está el objetivo. Nosotros necesitamos maximizar la utilidad porque queremos llevar las cosas que sean lo más útiles posible, y, claro, sujeto a que la mochila no puede traspasar como cierto límite o cierto peso. Entonces, esa sería una restricción. Entonces, esas son las tres grandes partes de cualquier modelo de investigación de operaciones o de optimización matemática, que digamos que es casi lo mismo. Entonces, en este caso, nuestras variables para este modelo, como de ejemplo, serían unas variables que son binarias. Una variable que va a ser igual a 1 si es que el artículo I se coloca en la mochila, y 0 si es que no llevamos el artículo I en la mochila. Esas serían como las variables. Y tenemos I variables porque tenemos I artículos que podríamos llevar. Por otra parte, igual tenemos la función objetivo, que representa lo que nosotros queremos. Nosotros queremos maximizar la utilidad. Entonces, yo aquí, este parámetro U representa la utilidad
del artículo I. Entonces nosotros queremos maximizar la utilidad de las cosas que llevamos. Y claro, como les comentaba anteriormente, la restricción es que tenemos como un peso máximo de la mochila, una capacidad máxima. Entonces nosotros no queremos sobrepasar ese límite. Entonces con eso nuestro modelo estaría listo, estamos listos, y ahora podríamos empezar a resolverlo, porque claro, este modelo puede ser que lo tengamos escrito en el computador, en algún papel, pero claramente nos tiene que servir de algo, o si no, ¿para qué lo hacemos? Entonces lo podemos resolver de varias maneras. Una manera es resolverlo de manera manual, así como ya ecuación por ecuación, haciendo como ciertas cosas. Esto claramente, como ustedes pueden imaginarse, es súper lento. Igual es un poco tedioso. La verdad es que a mí no me gusta. Esa es una forma, y eso se llama simplex. Otra forma es como visualizándolo, así como dibujando ciertas cosas y como visualizando el gráfico. Es igual, es como medio complicado de hacer porque uno tiene que hacer el gráfico, todo, entonces no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido para nosotros, que tenemos quizás no tanto tiempo, es resolverlo con librerías de Python, en este caso. Y estas librerías se llaman, bueno, en realidad son solvers. Un solver es algo que nos permite resolver este tipo de modelos matemáticos. Y solvers hay muchos. Para cada gusto hay un solver. Pero los más conocidos son Simplex, Gurobi y Skip. En este taller nosotros vamos a usar Simplex. Pero es simplemente una elección, digamos que casi aleatoria, porque en realidad, bueno, yo he usado los tres y son súper parecidos, son súper buenos los tres. Lo que sí es que hay una diferencia chiquitita, o quizás no tan chiquitita, pero de Skip. Skip es un solver, una librería que es open source. Y por eso tiene muchas ventajas, porque uno ya se puede meter como al código fuente y puede empezar a cambiar cosas. Pero más que eso, o sea, si uno como que programa cosas como relativamente normales, cualquiera sirve, Skip, Simplex o Gurobi. Entonces, vamos a ver cómo se ve un código de optimización. Y para eso, les voy a compartir. Les voy a compartir un archivo del repo de un repo de GitHub. Entonces aquí tenemos el mismo problema de la mochila. Y bueno, ustedes pensarán, ya, pero ¿por qué estamos viendo un problema de la mochila si la charla es de otra cosa, ¿cierto? Pero es que el problema de la mochila es súper simple, es un problema clásico. Y si ustedes entienden esto, yo creo que pueden programar cualquier cosa. Entonces ya esto es exactamente lo mismo que les había explicado antes, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos para empezar a utilizar este solver es importar claramente la librería, y también vamos a importar un random simplemente porque lo necesitamos para crear artículos ficticios, simplemente para eso. Bueno, entonces vamos a crear, con esta función creamos artículos con sus pesos y utilidades. Eso lo creamos aleatoriamente. Y... Hola, Pame, disculpa. No sé si estáis compartiendo el código, pero solamente estamos viendo tu presentación. ¿En serio? ¿Hoy por qué no me dijeron antes? Es que como que pensé que estabas hablando encima nomás, pero... Ah, sí. No. A ver, un segundo. Entonces ahora supongo que tiene más sentido. Ahora sí. Ya, bacán. Ya entonces, esto claramente es lo mismo que teníamos antes. Y aquí yo hago como importo las librerías que necesitamos, que son Simplex y un random. Posteriormente, nosotros tenemos una función para generar peso y utilidades de los artículos. Eso es simplemente como generar una instancia de artículo. Y aquí viene lo importante, creo yo. Entonces, con esto nosotros definimos un modelo. Esto siempre se hace. Obviamente aquí pueden ponerle cualquier nombre, ¿cierto? Aquí se definen variables, la función objetivo, y aquí se definen las restricciones. Entonces aquí están los tres elementos que nosotros veíamos y que siempre se van a repetir en todos los modelos de optimización.
Entonces aquí nosotros generamos una instancia, llamamos la función y todo, y dice que nosotros solamente necesitamos... ¿Qué cosa? ¿Cómo funciona el tuyo para acá? Bueno, supongo que era otra cosa. Bueno, entonces aquí, a partir del código, nosotros podemos saber que tenemos que llevar el artículo 9, el artículo 6, el artículo 7 y el artículo 2, porque esas son las variables binarias que tienen valor 1. Y esa era como la breve introducción a Simplex. Yo sé que quizás no tenemos tanto tiempo como para explicar todo a detalle, pero traté de ser como, al menos en la explicación aquí escrita, traté de ser como lo más detallada posible. Así que yo creo que a partir de este código se puede programar cualquier cosa. La verdad es que el resto de cosas siempre es muy parecido. Así que, habiendo dicho eso, voy a seguir con la presentación. Y ahora no me voy a equivocar de nuevo y voy a... Ahí deberían estar viendo la presentación. Ya. Entonces ahora, a lo que nos convoca, ¿cierto? Deberíamos empezar a ver lo que es teoría de juegos. Entonces, teoría de juegos es un área que estudia a través de modelos matemáticos, como los que vimos anteriormente. A través de ese tipo de modelos estudia la competencia y la cooperación entre diferentes agentes que son inteligentes, son agentes racionales. Por ejemplo, imagínense que hay una empresa que quiere abrir una nueva sucursal en una ciudad que digamos que es Concepción. Entonces ya esta empresa llega, me voy a colocar aquí, dice la empresa, y se coloca ahí. Entonces, ¿qué pasa? Después pasa que quizás algún competidor viene y dice ya, yo me voy a ubicar aquí, quizás cerca de la primera empresa. ¿Por qué? Porque me conviene. Entonces, ese tipo de interacciones la estudia teoría de juego. Y teoría de juego nos permite identificar, en este caso, las decisiones óptimas. Es decir, que nosotros podríamos saber cuál es el lugar específico que le conviene a la primera empresa y cuál es el lugar específico que le conviene a la segunda empresa para ubicarse. Nosotros podemos conocer soluciones óptimas a partir de teoría de juego y eso es lo que lo hace tan potente y tan aplicable a cualquier problema de la vida real en donde haya interacción entre diferentes agentes que pueden ser instituciones, empresas, personas o en realidad lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, entonces teoría de juegos tiene, yo diría que tiene como dos grandes áreas o dos grandes tipos de juegos. Entonces, nosotros le decimos juego porque es como una interacción entre dos partes, entonces por eso le decimos juego. Entonces, hay juegos de Nash y hay juegos de Stackelberg. Esos son como los dos más importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un juego de Nash, los jugadores actúan de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos antes, sería como que las dos empresas se ubican al mismo tiempo. Al mismo tiempo decían. En cambio, en un juego de Stackelberg, cada empresa se ubica secuencialmente. O sea, por ejemplo, ya llega la primera empresa y después llega la segunda empresa y la decisión es secuencial. Entonces, esa es como la gran diferencia. Y en Stackelberg generalmente las interacciones entre agentes son competitivas. Esa es como una condición adicional o una característica adicional. Bueno, entonces esta es como la definición formal. Nosotros vamos a decir que la empresa o el agente que se ubica primero o que toma la primera decisión, nosotros vamos a decir que ese agente se va a llamar líder. Y decimos que el segundo agente se llama seguidor. Entonces aquí empieza como mi tema de tesis, así como más en profundo. Y es porque yo estudio este tipo de juegos de Stackelberg, pero en contextos de seguridad. Entonces, ¿qué significa eso? Yo estudio situaciones en las que, primeramente, por ejemplo, ya asumamos que yo soy una institución de seguridad.
Entonces yo tengo que defender, por ejemplo, un territorio. Entonces yo tengo que primeramente decidir qué defender, esa es la primera decisión, y la segunda decisión la toma un atacante. El atacante puede decir, ya, yo voy a atacar aquí. Entonces esas son las dos como acciones que ocurren en un juego de Stackelberg en contexto de seguridad. Alguien defiende y posteriormente alguien ataca. Entonces esa es como la relación entre los agentes. Entonces, claro, ustedes dicen, quizás no es como tan útil o quizás no se puede ocupar en tantas cosas, pero la verdad es que sí, tiene mucha utilidad. Por ejemplo, en los aeropuertos, para ubicar unidades caninas, por ejemplo, de repente, no sé si lo han visto, pero en el aeropuerto de repente hay como unos perritos, así como unos perritos bien tiernos, y uno dice, qué lindo perrito, pero en realidad, claramente ese perro tiene como alguna función, que es como tratar de identificar crímenes o posibles crímenes. Entonces, la ubicación de estas unidades caninas no es aleatoria. Hay un estudio detrás y ese estudio se hace con teoría de juego. También, por ejemplo, en la caza furtiva de animales, quizás es imposible defender todos los frentes porque claramente, bueno, los espacios son muy grandes, pero aún así sería bueno tratar de evitar la caza furtiva de animales y ya que no tenemos recursos suficientes para proteger todo el área, nosotros vamos a ubicar, por ejemplo, guardias de seguridad en ciertos lugares que sean estratégicos. Entonces eso igual es teoría de juegos. Otra cosa es, por ejemplo, la seguridad en las calles. Claramente no existen carabineros para proteger todo, entonces uno igual podría como definir lugares estratégicos para tratar de prevenir de la mayor manera o con mayor probabilidad los crímenes. Entonces eso igual se puede hacer con teoría de juego. Y otra aplicación, la última que voy a nombrar, es en ciberseguridad. Uno igual podría tratar de proteger aquellas instancias en donde es más probable que suframos ataques. Entonces, por ejemplo, quizás podemos poner algún protocolo de seguridad, pero por alguna razón no podemos poner un protocolo de seguridad en cada instancia de nuestro sistema o de nuestro software. Entonces tenemos que elegir dónde defender nuestro software o nuestro servicio computacional. Y eso nosotros igual lo podemos hacer con teoría de juego. Entonces, lo que quiero llegar es que teoría de juegos permite y tiene mucha utilidad, y yo creo que el cielo es el límite. Nosotros podríamos utilizar teoría de juegos en cualquier cosa. Entonces ya, así como quizás ahondando un poquito más en el ejemplo de carabineros, por ejemplo, asumamos que existen 5 territorios que queremos defender: A, B, C, D y E. Y tenemos 2 carabineros, 2 solamente. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que elegir qué territorios defender. Entonces, asumamos que cada carabinero puede proteger 2 territorios al mismo tiempo. Quizás puede ser que el carabinero se mueva desde un territorio a otro, entonces eso significa que el carabinero puede proteger 2 territorios al mismo tiempo. Entonces nosotros vamos a asumir eso, solamente para este ejemplo, pero claramente podría ser otro el ejemplo. Entonces, cada carabinero puede proteger 2 territorios al mismo tiempo, y digamos que se protege A, B, C y D, y el A y el B lo protege el carabinero verde, y el C y el D lo protege el carabinero azul. Entonces, claro, ahí nos queda un territorio que no está siendo protegido. Entonces, claro, esa era una combinación posible, pero si ustedes, bueno, claramente nosotros podemos saber o podemos intuir que hay muchas otras estrategias posibles. Estas son algunas de las estrategias posibles, y nosotros vamos a decir que cada una es una estrategia pura, así le vamos a llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este tipo de juegos nosotros asumimos que el atacante, que es aquel que quiere perjudicarnos, nosotros asumimos que el atacante es inteligente. No es un atacante cualquiera, un atacante racional, y que sabe lo que está haciendo. Es bueno en su trabajo. Bueno, entonces,
este atacante, al ser inteligente, puede observar nuestra estrategia. Entonces, quizás nosotros podemos proteger siempre los mismos territorios, pero el atacante se va a dar cuenta y va a decir, entonces mejor ataco E, que en este caso era el territorio que no estaba siendo protegido. Entonces, claramente nosotros no queremos que pase esto, nosotros queremos hacer estrategias de defensa que sean útiles, que sean eficientes y que no sea una estrategia por hacerla nomás, sino que sea algo que realmente sirva. Entonces, para hacer eso, para evitar este posible ataque y que nos pille desprevenido, para evitar eso, nosotros vamos a empezar a combinar la estrategia. Por ejemplo, de lunes y martes voy a actuar con la estrategia pura 1. De miércoles a viernes voy a hacer la estrategia pura 2. Y así, nosotros vamos a ir definiendo como una distribución de probabilidad de estrategia. Entonces, ¿esto es para qué es? Para que el atacante no esté tan seguro de dónde nosotros realmente vamos a defender. Entonces, en este caso, el atacante, por ejemplo, elige atacar C. Entonces, recordemos que este tipo de juego siempre tiene como dos perspectivas, la perspectiva del defensor y la otra es del atacante. Entonces, siempre estas dos están como como relacionadas y claramente una etapa va a influir lo que ocurre en la otra etapa. Es decir, que la decisión del defensor va a influir en la decisión que toma el atacante. Bueno, entonces, casi se me cae. Bueno, entonces, ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar una solución óptima a este problema. Entonces, ¿qué significa una solución óptima? Una solución óptima puede significar muchas cosas. Y no solamente lo digo como algo que se puede entender de diferentes maneras, sino que en optimización o en investigación de operaciones, en teoría de juego en particular, lo que significa actuar de manera óptima puede depender de lo que nosotros queramos. Entonces, en este tipo de juego, en mi tesis, yo estoy asumiendo que nuestra solución óptima es algo que se llama el Strong-Stackelberg Equilibrium. Entonces, este equilibrio significa que tanto defensor como seguidor actúan de manera óptima. Y además, si es que ocurre algún empate, nosotros asumimos que siempre se va a tratar de favorecer al primer agente. Bueno, esa es como algo quizás extra y quizás no tan importante, pero sí puede ser interesante saber que hay diferentes formas de definir lo que es óptimo. Entonces, ahora tiene sentido lo que les mostré anteriormente del problema de la mochila. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos variables, tal como en el problema de la mochila, y también vamos a tener una función objetivo y restricciones. Entonces, ya esto quizás como mucha letra y mucha cosa, pero yo creo que lo más importante aquí son las variables que sería X y Q. Me falló algo. Un segundo. ¿Se escucha? ¿O perdí así como comunicación con todo? No, te Sí, escuchamos. se escucha. Ay, uy, perdón. Sí, es que se cerré escucha. algo y yo dije, uff. Ya, bueno, entonces lo más importante aquí son las variables, que en este caso son variables X, Q, y una utilidad del líder y una utilidad del seguidor. Entonces, X representa la probabilidad de que el líder elija la estrategia pura I, que es como recordando la imagen esta que veíamos como de todas las estrategias juntas, como con probabilidades. Entonces, X representaría esa probabilidad y Q representa la probabilidad, pero ahora del seguidor, que es el segundo agente, en este caso el que ataca. Entonces, X está relacionado con el defensor y Q está relacionado con el atacante. Entonces, este sería nuestro modelo, que de cierta manera es como casi parecido al de la mochila, quizás poco, pero sí, si ustedes se dan cuenta,
es prácticamente la misma estructura y sí podríamos lograr programar este tipo de cosas. Entonces aquí lo que se está tratando de maximizar es la utilidad del líder, que es la utilidad del defensor. Aquí nosotros en la ecuación 2 estamos definiendo cuál es la utilidad del líder. En la 3 estamos definiendo como la probabilidad de... sí, de hecho creo que lo expliqué mal, pero en la 2 nosotros estamos definiendo la utilidad del líder, en la 3 nosotros estamos definiendo la probabilidad del líder, y la 4 y la 5 es como el símil, pero para el atacante. La 4 es como la utilidad del seguidor o del atacante, y la 5 representa la probabilidad del atacante de atacar tal y tal cosa. Entonces, ese sería como un modelo, uno de los modelos más simples de un Stackelberg Game, que en este caso es un Stackelberg Security Game o un juego de seguridad de Stackelberg. Y bueno, esa fue mi presentación. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna Muchas duda. gracias, Pame. Ya, vamos a revisar las preguntas. Parece que... Bueno, no hay muchas preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en voz alta. Y... Sí, bueno, una pregunta que yo había escrito. ¿Qué tipo de licencia en particular requiere el uso de Ciplex? Sí, eso es terrible porque requiere licencia. Por ejemplo, ya yo lo estoy usando para mi tesis. Entonces, eso implica que no estoy pagando nada por Ciplex. Ciplex no necesita licencia si es que nosotros lo estamos usando para fines académicos. Para otros fines, sí necesita licencia. Y eso es algo que se repite en casi todos los solvers. Skip, Gurobi y Ciplex permite usarse de manera gratuita si es que uno lo hace para fines académicos. En todo caso, sí hay librerías que son gratuitas para fines comerciales. Así que siempre uno puede utilizar optimización dentro de la empresa si es que uno quiere. Genial. Muchas gracias, Pame. Y... A ver, y... Lo otro es que hay razones para tener preferencia a favor de Ciplex en vez de MIP. No sé si se hace referencia a Simplex o MIP. A Ciplex. O sea, claro, sería como Ciplex versus Gurobi versus Skip, por ejemplo. Yo creo que sí. Ciplex lo que permite, o lo bueno que tiene, es que permite hacer más cosas que Gurobi. Y eso ya es arte. Gurobi permite hacer muchas cosas, pero Ciplex permite ir como un paso más allá, permite hacer cosas un poco más difíciles o un poco más personalizadas. Por ejemplo, en términos de eficiencia, quizás uno puede hacer como ciertas cosas en Ciplex que en Gurobi no se podría o que sería muy, muy difícil. Ciplex y Gurobi generalmente ganan en tiempo o en eficiencia en relación a Skip, por ejemplo. Y eso es, al menos lo que yo creo, es porque Ciplex y Gurobi son empresas que reciben una cantidad inmensa de dinero, creo yo. Entonces, están como muy en ventaja en relación a Skip. Skip generalmente es como un poco más lento, pero claro, tiene la ventaja de que es open source y que se pueden hacer como cosas ya así como metiéndose al código de lleno. Pero Ciplex y Gurobi generalmente son como las opciones por defecto y en las que uno debería aprender a programar o a usar porque es más fácil. Genial. Y consulta, Skip es de código abierto, pero Sí. ¿se permite para el uso comercial, por ejemplo? No se permite. De hecho, o sea, siempre se permite, pero hay que pagar. Entonces, claro, los precios igual como son un poco altos quizás,
entonces no sé si tiene tanto sentido. Pero sí hay otras librerías de optimización que permiten hacer optimización así dentro de la empresa. Entonces, ustedes quizás preguntarán cuál es, pero lo tengo en la punta de la lengua y quizás lo voy a recordar en unos 5 segundos más. Y ahora una de las personas que estaba haciendo la pregunta recién de cuál sería la preferencia de Ciplex, él recomendaba, no sé si Bert, ¿podrías explicarnos un poco si es que Pulp, has trabajado con sí, MIT? Pulp, sí. ¿Cómo? No, que la librería que es gratuita se llama Pulp. De hecho, Pulp es una opción y la otra opción es SciPy, que igual tiene una versión, o sea, tiene como un pequeño módulo de optimización. Sí, Ana, sí. Los resultados de la maximización entrega o nos permite saber la estrategia óptima y con qué frecuencia hacerla. Entonces, esa sería como el resultado que nosotros tenemos. Ya, genial. Hay otra pregunta de Gabriel Álvarez que dice, ¿qué tan bueno es Python para programar en optimización frente a otros lenguajes? Bueno, lo genial de Python es que uno programa súper rápido, en el sentido de que quizá uno tiene una idea de algún modelo o de alguna cosa que queramos hacer y queremos programarlo y queremos ver si funciona rápido. Y ahí es súper bueno ocupar Python. Versus, por ejemplo, ocupar C++, que C++ para cada cosa ya hay que definirlo, son como muchas líneas más de código. Entonces, si uno quiere tener como un resultado más rápido en términos de cuánto nos demoramos en programar, Python siempre va a ser una súper buena idea. En términos de eficiencia, C++ generalmente le gana a Python en temas de optimización. Pero claro, si uno se demora tanto en programar, quizás como que pierde el sentido de hacer como un primer prototipo, como que no tiene mucho sentido hacerlo como en C++. Entonces, en ese caso, yo preferiría Python. Y de hecho, yo siempre ocupo Python y en ocasiones utilizaba Julia porque me permitía hacer como las cosas mucho más rápido. Entonces... Sí, y agregando un poco lo que decía Pamela, en particular las librerías de optimización como Ciplex, Gurobi, en general no están cuando tú programas en Python, tú estás usando una interfaz del programa. Y todos los binarios de Ciplex y de Gurobi vienen todos programados o en Fortran, o en C o en C++. Y eso es prácticamente el lenguaje de máquina, no es puro, pero es lo más eficiente que hay. Y tú estás usando una interfaz que se conecta a algo que es ultra eficiente. Claro. Sí. Ahora no sé si... Bueno, ahí Víctor envía la información de Pulp. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en voz alta? ¿Alguien tiene levantada la mano si quiere hablar? Sí, supongo. No sé si puedo hablar así nomás. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, hola a todos. Oye, yo hace rato he incursionado bueno, a ver, voy a contextualizar un poquito. Mi profesión de base es ingeniero químico, ¿ya? Y de alguna otra manera, por golpes de la vida, he tenido que llegar a temas de optimización, principalmente para hacer temas de scheduling, backcasting y forecasting, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un modelo de programación grande que es a través de programación lineal se nos fue restringido y hemos tenido que hacer estas cosas así al lote, pero en Excel. ¿Ya? Pero Excel utilizando el solver con los modelos, con todo el solver que tiene, y de ahí he intentado personalmente incursionar hacia el solver programado en Visual, lo cual ha resultado bien tedioso y no funciona para muchas variables. Entonces, por eso ya finalmente me he estado metiendo en este tema y es primera vez que escucho un tema así formal de lo que tú estás planteando, optimización usando Python. ¿Ya? Así que primero darte las gracias por ese lado.
al hueso, la pregunta, oye, recomendaciones, tips, si uno quisiera hacer modelos de optimización usando las librerías en Python. Ya, a ver, primero decir que Excel es una súper buena herramienta para empezar, pero yo creo que, claro, de repente se queda corto y generalmente se queda corto. Entonces, sí o sí hay que tratar de empezar a programar como en Python o en C++, pero Python yo creo que es un buen inicio. Y siempre yo creo que Cplex, Gurobi, Skip, cualquiera de esas opciones, es siempre una súper buena forma de partir, porque las librerías son súper fáciles de usar y además tiene un alto grado de eficiencia, es súper rápido. Pero claro, como tú estás en una empresa, quizás Pulp igual es una súper buena opción. Pulp yo siento que es un poquito más difícil de usar, pero no mucho más. Y lo bueno es que siempre tiene como esa estructura de variables, función objetivo y restricciones, entonces como que uno no se puede perder. Lo difícil siempre es como pensar primeramente el modelo, que no sé si ustedes ya lo tienen como definido, quizás sí, porque si lo tenían en Excel, entonces me imagino que sí. Entonces ya esa primera etapa, que es la más difícil creo yo, ya está check. Entonces lo que ahora faltaría es programar. Pulp es una súper buena herramienta. Y siempre hay cosas de, por ejemplo, ya si uno se mete así como empapa con la cosa, siempre hay herramientas que permiten como tener un grado más de eficiencia. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas es Branch and Cut, Branch and Price. Entonces, esas dos cosas quizás suenan como un poco lejanas y no se entiende mucho lo que es, pero sí, quizás no tengo como tanto tiempo para explicarlo, pero sí permite lograr una eficiencia increíble, sinceramente increíble. Por ejemplo, yo en mi trabajo de tesis de doctorado trabajo con instancias o con datos, con base de datos que tienen muchos datos. Entonces, claro, yo inicialmente partía como con modelos así nomás, programados así con la restricción, la variable y el objetivo, y hasta cierto punto es como un poquito lento. Si uno empieza a agregar estas herramientas que yo menciono, que es Branch and Cut y Branch and Price, se logra una eficiencia que es increíble. Yo me considero una fanática de Branch and Price y Branch and Cut, y al final lo que estamos haciendo en esos casos es que, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta como en el Excel, resolviendo problemas, hay muchas variables que toman valor cero, o me imagino que hay muchas variables que toman valor cero. Entonces, la idea de Branch and Price es solamente considerar aquellas variables que nos importan en el problema y que son aquellas que tienen valor diferente de cero. Entonces, si uno hace Branch and Price, es simplemente como que achicamos el problema a full y nos quedamos solamente con lo importante. Y eso permite mucha eficiencia. Branch and Cut es prácticamente lo mismo, pero es como el símil con restricciones. Nosotros solamente usamos las restricciones que realmente nos sirven. Y eso es lo que hace Branch and Cut. Sí, quizás cuesta un poco como interiorizarse, pero una vez que uno ya está como metido en el tema, es súper fácil, porque todo se hace igual. De hecho, bueno, no sé quizás si te interesa, yo te puedo mostrar como un par de códigos que tienen Branch and Price y Branch and Cut, como para que se entienda un poco más lo que estoy diciendo. Pero yo creo que ese es como el objetivo, como usar optimización, pero usar optimización en Python y no en Excel, porque Excel es como muy lento. Usar optimización en Python y además quizá agregar una de estas herramientas que yo digo, si es que es necesario, o si no, no. Pero esa es como la idea. Ok, lo que mencionaste después como modelo de acelerador de la optimización, Sí. ¿cómo se escribe? ¿Branchas? Se escribe como branch, como de rama, branch, and cut, como de corte. Es como rama y corte. Okay. Eso. Ahí lo escribieron. Sí. Ya, perfecto. Y eso es súper eficiente. Yo creo que
En optimización más eficiente que eso, difícil. Quizá uno podría hacer alguna especie de heurística, que es como una solución aproximada, pero soluciones exactas, Branch and Price y Branch and Cat, lo mejor. la lleva. Así Ya, que, perfecto, súper. Ya, Y vale, Darko, muchas gracias. gracias por la pregunta. sí, Darko, muchas veces las librerías de optimización automáticamente, no sé si hacen el branch and price, pero al menos pueden hacer el branch and cat de manera automática muchas veces. Así que no es para asustarse también el tema de los conceptos, porque es común que vengan incluidos y tú solo los activas. Ahora, si quieres hacer algo especial, ya habría que programarlo de manera especial, pero muchas veces es cosa de activarlo. Sí, Sí. eso también. Sí. Buen punto y se me olvidó decirlo, sí. Branch and Price generalmente como que no viene incluido, pero Branch and Cat sí. Y generalmente uno usa harto Branch and Cat en cualquier modelo, o en casi todos los modelos. Ok, listo. Muchas gracias. Espero que le haya ayudado también a parte del grupo la pregunta también. Gracias. Gracias a ti. Oye, Pame, Sí. que hoy día yo esperaba que nos mostrara un poco de PyLadies o algo así. Ah, sí. Buena acotación, Carlos. Iba para allá. Bueno, entonces, tema un poquito aparte. Nosotros con Carlos somos parte de una agrupación que se llama Python Chile, que reúne a todos los entusiastas de Python, generalmente de la comunidad hispana, ya sea de Chile o de cualquier otro país que hable español. Entonces ahí, si es que ustedes quieren, pueden entrar a esta comunidad que es súper bacán y que yo creo que Carlos ya se la ha mencionado. Y además de Python Chile, también hay otra comunidad que se llama PyLadies. Sí, alguien mandó como el link para entrar a esta comunidad, que es como el Discord, que es la plataforma que nosotros usamos para comunicarnos. Bueno, entonces además de esta agrupación que se llama Python Chile, existe otra agrupación que se llama PyLadies Santiago. Entonces, PyLadies es una agrupación que trata de agrupar a mayoritariamente mujeres, igual hay hombres, pero generalmente o la mayoría son mujeres. Entonces trata de agrupar a estas personas que están interesadas en Python y generalmente nosotros hacemos eventos, meetups como este, y es como la comunidad de PyLadies Santiago, que es como una comunidad mundial y esta es la versión satélite en Chile. Entonces ahí yo los quería dejar invitados si es que están interesados en entrar a PyLadies o si es que están interesados en ver alguna de nuestras charlas, cualquier cosa. En el Discord de Python Chile nosotros tenemos un canal que se llama PyLadies. Entonces esa es la plataforma que nosotros estamos utilizando ahora para comunicarnos entre nosotros. Entonces si están interesados o si quieren saber qué estamos haciendo, cualquier cosa, ahí ustedes se pueden meter al canal y pueden ver todas estas cosas. Así que los dejo súper invitados. Somos una comunidad inclusiva y así que cualquiera es bienvenido. Ese fue mi pequeño anuncio y muchas gracias por venir y por escuchar todo esto. Muchas gracias, Pam. Estuvo buenísima la presentación de Luis también. Fue bacán que pudieran mostrar mucha teoría y a la vez poder aterrizarla al trabajo diario y que al final del día estar programando en Python. Y muy claras las dos presentaciones. Muchas gracias a todos los asistentes. Les vuelvo a hacer la invitación a que se unan al podcast de Ecosistema Digital por Spotify. Y nada, muchas gracias por estar presentes y nos vemos en el próximo Analytics and Python, que es el 5 de mayo de este año. Así que todos muy invitados y muchas gracias por existir. Gracias, gracias Luis. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias.